conceptos, definiciones y características del agua, el suelo y el aire, o sea, qué es cada uno, cuáles son sus propiedades, cuáles son su composición, sus funciones biológicas, todo lo que estuvimos viendo que está en las presentaciones, los contaminantes de cada uno, o sea, cuáles son los contaminantes del agua, cuáles son los del aire, cuáles son los del suelo, no todos, pero sí, por ejemplo, ustedes tienen que saber, no sé, que el monóxido de carbono es un contaminante del aire, que los fosfatos y los nitratos son un contaminante del agua, que proviene de los detergentes, de los agroquímicos. Los más representativos sí lo tienen que saber. Monóxido, ozono, los componentes de la lluvia ácida, plomo para el aire, fosfatos, nitratos, los agroquímicos, también el material particulado en el agua y los que vamos a ver en el suelo. Los contaminantes, la fuente de emisión, o sea, en qué industria se produce, y el daño que causa. ¿Cuál es la problemática de esos contaminantes? Como puede ser el monóxido de carbono, es un contaminante del aire. ¿Y qué hace el monóxido de carbono? Y no sé, entonces, ¿cómo sabe que es un contaminante? O sea, ¿qué provoca el monóxido de carbono que sea tan importante estudiarlo como contaminante? ¿Ah? Conceptos de contaminación artificial o antropogénica, natural, los tipos de contaminación, eso va para las tres. Porque lo vimos en la del aire, pero ya se acuerdan que yo les había dicho que aplicaba suelo y agua. Para suelo y agua. Una o dos preguntitas de huella de carbono: ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se calcula? A grandes rasgos, no que me hagan toda la tabla y todo eso es nuevo, sino a grandes rasgos. Una estimación del aporte en unidades de dióxido de carbono equivalente que hace una persona o una industria a la atmósfera. ¿Hace falta poner la referencia de quién y cómo lo calcula? No, ¿cómo describiendo cómo se calcula? No, pero vos lo que podés agarrar es cómo, es decir, se tiene en cuenta las emisiones producidas, el gasto de energía de vehículos, y se lo convierte en toneladas de dióxido de carbono equivalente. ¿Y para qué sirve? Okay. ¿Cuál es el objetivo de calcular la huella de carbono? ¿Y sabe cuánta basura estamos emitiendo? No es ahora. Puedo calcular para reducir emisiones. Claro, exactamente, para tener un parámetro o un piso de que diga, bueno, las medidas de control, de corrección o de lo que sea son para disminuir ese valor. ¿Ah? Y con eso, suficiente. Bueno, suelo. Profe, consulta. ¿Qué múltiplo? Encima queremos la opción tocar dos. ¿Qué es el suelo? ¿Qué es el suelo? Lo que pisamos. Salvo la baldosa, lo que pisamos. Bueno, volvemos un poquito para atrás. Química ambiental, nosotros la centramos en esas tres grandes esferas o esos tres grandes temas: atmósfera, hidrósfera, que es agua, y litosfera o suelo. ¿Sí? En la química ambiental del suelo vamos a estudiar todos los procesos químicos que ocurren en el suelo, la contaminación de los suelos y las medidas de mitigación o de recuperación del suelo. Que se acuerdan que también vimos en agua y en atmósfera. Entonces, los tipos de contaminantes de aire, suelo y agua, y después abajo están acústicos, radioactivos, lumínicos y térmicos, que pueden afectar o no a los tres, o ser considerados aparte. Por ejemplo, la contaminación acústica no afecta a ninguno de esas tres grandes esferas, pero es un tipo de contaminación. La contaminación térmica sí afecta a las tres por igual, o no por igual, pero sí afecta a las tres. La radioactiva también, y la lumínica se estudia más. Bueno. Cuando hablamos de afectar, estamos hablando químicamente, ¿no? Sí, claro, de modificar su estructura normal. Ok. ¿Qué es el suelo? Ahí tiene la definición. La cubierta superficial, ¿sí?, continental de la Tierra. Y ahí les da un poco lo que es la definición del suelo: un sistema complejo que se forma a partir de un agregado de minerales, compuestos o partículas orgánicas, y la acción de
agua, viento y los procesos de desintegración de los minerales. Bueno, ahí repite un poco más de lo mismo. ¿Sí? Los suelos se forman por destrucción de las rocas, principalmente, y a esa destrucción se le suma la acumulación de materiales que provienen de otros lados o de otros lugares. Entonces, nosotros donde hace millones de años teníamos una cubierta rocosa, a través del agua, a través de los mismos procesos químicos, biológicos que ocurren en el suelo, se fue destruyendo esa roca, y a esa destrucción de la roca se le fue agregando material particulado que traía el viento, que traía el agua, compuestos orgánicos provenientes de animales y de plantas. O sea, en esa roca creció un pasto, un árbol o lo que sea, y con el pasar de los años se murió toda esa ruptura que hicieron las raíces, incorporación de materia orgánica, bueno, toda esa mezcla va llevando a cabo esto. Claro. Está dividido en horizontes. Exacto. Eso es después de que ocurre todo este procedimiento, todo este proceso, quedan divididos en los horizontes del suelo. Exacto. Bueno, esto es el proceso inicial, la capa de rocas. Sobre esa capa de rocas se empiezan a romper, empieza a haber vegetación. Claro. La vegetación genera materia orgánica, y junto a toda esa mezcla va generando que se destruya la roca y se forme el suelo. Esto es un proceso que tarda millones de años. Sí. ¿Tá? Nosotros lo vemos así como una foto, pero en ese proceso pasó muchísimo. Claro. Bueno, 4500. los aspectos a tener en cuenta en la formación del suelo: el clima, la materia orgánica, los minerales, el relieve y sobre todo el tiempo. Hay formas de estudiar cuánto tiempo hace que se formó tal suelo y cuánto tiempo hace que se formó otro. Hay algunos que tardan, como dijimos recién, millones de años, y hay algunos que tardan mucho menos años. Va a depender eso de la cantidad de minerales que contiene el suelo. Si es una roca sólida, gigante, va a llevar muchísimo tiempo que se forme suelo. En cambio, si son agregados de roca o son minerales que sean más fáciles de meteorizar o de destruir, va a ser menor el tiempo. La materia orgánica también, no es lo mismo la formación del suelo en el norte de Rusia que en Brasil. Claro. No es lo mismo. En el norte de Rusia va a demorar muchísimo, millones de años más, y va a ser un suelo mucho más pobre que sea en la selva amazónica. Claro. La formación Que del se suelo vive sea renovando todo el tiempo. de pocos miles de años. El clima también es otro factor importante, y el relieve. La formación de suelo en suelo llano es mucho más rápida que en suelo montañoso. Si vos tenés una pendiente, la pendiente lo que hace es perder componentes del suelo que son entregados a los que están en la parte llana y en la parte baja. Entonces, si ustedes miran las montañas, la parte rocosa de las montañas, o roca virgen o roca madre, está en la parte de arriba. Y en la parte de abajo está todo lo que se acumula por meteorización, por clima, por vientos y ¿A qué le llaman meteorización? meteorización es cuando la roca se fragmenta. Bien. Y esa fragmentación genera que pedazos de esa roca sean transportados a otro lado, o que se penetren. Por ejemplo, las raíces de las plantas generan meteorización en la roca. Y el hielo. El hielo también. ¿Bien? Bueno, composición del suelo. El tipo de material geológico es la parte rocosa. ¿De qué está hecha esa roca? Si tenemos componentes férreos, si tenemos aluminio, si tenemos nitratos, si tenemos, el mineral específico de esa roca. La cubierta vegetal, la cantidad de tiempo que ha actuado esa meteorización, ¿sí? Y por último, la topografía, y después se suman las actividades humanas que se realizaron sobre ese suelo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un campo, un suelo, un espacio de suelo, donde voy e instalo una urbanización, ese suelo, ¿sí?, va a tener muchísimas menos propiedades, capacidad y todo lo que vamos a ver después, que un suelo donde yo lo deje sin urbanizar. ¿Por qué? Porque le meto
una capa de cemento arriba y acabe con todo el proceso de formación del suelo. El proceso de formación del suelo empieza desde arriba hacia abajo. A medida que van apareciendo cosas arriba, van empujando a las que están abajo, van empujando a las que están abajo, y la roca madre, que es lo del final, es lo que se va fragmentando y genera los horizontes del suelo. Si yo lo tapo con asfalto, por ejemplo, le echamos una ruta arriba, todo lo que está abajo va a quedar estático, no se va a volver a modificar porque no tiene incidencia de lo de arriba. Entonces ahí es como que el factor humano interrumpe la formación del suelo. Después contamina a los otros, pero pasamos por interrumpirlo. ¿Y a qué le llamas horizonte de suelo? ¿Eh? ¿A qué le llamas horizonte de suelo? Las capas, ya las vamos a ver un poco. Ah, los estratos, decís vos. Los el humus, la arcilla, la arena, la roca fina, la roca gruesa y la roca mala. Por eso lo debe haber visto en la primaria. Sí, seguramente. Sí. Ya cuando veas el dibujito te vas a dar cuenta. Bueno, composición del suelo. En el suelo existen los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. El suelo es el esqueleto mineral del suelo, compuesto por rocas, ¿sí? Silicatos de hierro, de aluminio, de carbono, de azufre, etc. Y ahí tienen los diferentes nombres: mica, cuarzo, feldespato, limonita, bohemita, dolomita. Bueno, no pretendo que ustedes se aprendan todos esos nombres, sí que sepan que el suelo puede estar formado por silicato, por rocas férreas, que son hierro, por aluminio, por azufre, que son los que forman, digamos, el componente mineral o componente sólido. Después, obviamente, el componente líquido más abundante es el agua, ¿sí? Y los componentes gaseosos dentro de toda esa masa de suelo, o sea, esa masa sólida que tiene agua, hay algunos espacios donde hay sustancias gaseosas: el oxígeno, el dióxido de carbono, el metano y los óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno, ¿se acuerdan cuando vimos la clase pasada el ciclo del nitrógeno? Sí, no. Bueno, el nitrógeno gaseoso es absorbido por las plantas lo incorporan al suelo y en el suelo las bacterias lo transforman en nitrato o nitrito. Bueno, esos son los óxidos de nitrógeno que quedan en el suelo. El metano es el producto principal de la descomposición de la materia orgánica. El olor ese podrido que es, bueno, el metano. Profe, una pregunta. Cuando hablamos de agua en el suelo, Sí. nos referimos a, obviamente, que no son los ríos subterráneos. No, el agua en el suelo es la humedad del suelo. Vos cavas un poco en cualquier suelo, en algunos más y en otros menos, pero a medida que vos vas cavando vas encontrando como que el suelo es más húmedo. Bueno, si vos agarras esa palada de tierra, la llevas a un horno y la secas, la diferencia de peso entre la tierra húmeda y la tierra seca es lo que te da la cantidad de agua que contiene. A eso se refiere. No se le escuché nada ahí. Una medallita. Ya preocupó por diciembre. Ya se quiere. Bueno, acá tienen un gráfico de lo que es la composición del suelo. Más o menos, material sólido es entre el 40 y el 50%, y lo otro es el espacio poroso. Eso también va a depender del tipo de suelo. Nosotros tenemos suelos que son más compactos, que van a tener menos espacio de poro y más material sólido. Claro. Y vamos a tener suelos menos compactos que van a tener muchísimo más poro y menos material sólido. Eso se determina cuando uno va a cavar el suelo, por ejemplo, para llegar a un pozo petrolero, para llegar a agua subterránea. Meter la máquina a excavar y, de acuerdo a la dificultad que tiene la máquina para excavar, va a ser si el suelo es más poroso o más sólido o más compacto. O el simple hecho de hacer un pozo negro. Cuando vos haces un pozo en tu casa, si vos el pozo en tu casa cavas y empezás a cavar y la pala entra de manera sencilla y sacas, es porque tiene mucho espacio de poro, entonces la pala puede atravesar. Si el suelo es imposible de cavar, es porque tiene más material sólido. ¿Sí? Pero el tema de lo que sean, por ejemplo, de napas, ¿es una cuestión geográfica o es por el tipo de suelo? Que están más arriba o más no, eso es una cuestión geográfica. Si vos tenés, por ejemplo, no sé, una laguna
a esta altura sobre el nivel del mar Sí. y tenés no sé, una ciudad a esta altura sobre el nivel del mar, seguramente esta laguna puede estar alimentando o alimentándose de las napas. Si vos estás más cerca me refiero sobre el nivel del mar, de esa laguna, el pozo para llegar a las napas va a ser más chiquito. Ahora, si vos estás en una altura mucho más alta, el pozo va a ser más grande. Incluso, cuanto más distancia horizontal tengas, capaz que no llegues nunca a encontrar una napa porque no hay napa. ¿Sí? No. Generalmente se hacen pozos, generalmente se hacen pozos de 25, 30 metros. Si a esa altura ya no encontraste agua, es porque no es viable extraer el agua. Entonces ya... Para, sácate más. No, bueno, después te tiro si quiero. ¿Las rocas tienen, las montañas tienen napas? No, ¿no? Sí o no, no sé, pero el tema es que lo que vos tenés que cavar es impresionante, o sea, es muy alto, es mucho más costoso hacer un pozo de 60 metros, 70 metros para llegar a la napa que buscar un río cerca, ponerle una bomba y traer el agua. No, pero mi pregunta va más dirigida así. Las montañas, como topográficamente hablando, como una región montañosa, ¿se le dice que tienen napas o no? En realidad, bajo nosotros, sí o sí, o sea, no sí o sí, siempre hay napa, porque recordad que el manto de la superficie terrestre de la litósfera está flotando sobre el mar, sobre el agua. ¿Sí? Ahora, el espesor que vos tengas que excavar para llegar a esa agua Es otra cosa. puede ser desde 20 metros a 200 kilómetros. ¿Entendés? Entonces, y ahí es bueno, donde generalmente en los trabajos de perforaciones, si vos pasas los 20, 25 metros, ya no es viable extraer agua, porque todo el sistema que tenés que hacer después para extraer el agua es muy costoso, salvo que estés, no sé, en el medio de África y que sepas que hay agua abajo y digas, bueno, se me está muriendo la gente porque no hay agua, la saquemos de la profundidad que sea. ¿No? Por ahí este tema barato, no sé, en un tren o en un camión, traer el camión cisterna y llenar. Bueno, ser que consideren que el agua es demasiado pura. ¿Es buena el agua demasiado pura? Aparte de estar mineralizada. El agua de las napas, sí. Se supone que es la mejor agua que hay. ¿Sí? O sea, hasta comparado con el agua de vertiente, porque ya recibió una filtración desde que cayó hasta que atravesó todo el suelo, que difícilmente esté contaminada. Ahora, en esa filtración también hoy en día van arrastrados muchos contaminantes. Por eso es que es tan importante la protección de las fuentes de agua subterráneas. Y esta insistencia con los agroquímicos, con los desechos industriales, con todas esas cosas. Bueno, del espacio poroso, más o menos de esos 40, 60%, la mitad está ocupada por gases y la mitad está ocupada por agua. Más o menos. ¿Sí? Y la otra parte, aproximadamente el 40-45% de minerales sólidos y el otro 5% de materia orgánica. Componentes primarios del suelo son los compuestos inorgánicos no disueltos y que se producen por la descomposición de las rocas. Los nutrientes solubles, que decimos recién, los nitratos, los sulfatos, utilizados por las plantas, la materia orgánica en descomposición, ¿sí? La celulosa, el almidón, las grasas, son todos componentes que derivan de la descomposición de plantas y animales. Y los gases, oxígeno, nitrógeno, eso es dióxido de carbono. Cuando lo convertía a la imagen se me salió el 2 que estaba como subíndice. Y el agua. Entonces ya lo habíamos visto, el ciclo del agua. No lo vamos a volver a repetir. ¿Ves? Ahí, fíjate ahí abajo donde dice humedad de los suelos, sí. Abajo está la corriente subterránea. Sí. No es lo mismo cavar desde donde está la S de suelo, viste que hay sí. una depresión, que cavar donde están los pinos. Ajá.
¿Entendés? Yo, Claro, claro. por ejemplo, puedo empezar a cavar acá y fíjate que voy a tener que atravesar hasta esto para Claro. llegar al agua, Muchísimo. o puedo empezar a cavar acá y cavo este poquito y llego al agua. Eso es bastante azaroso, digamos. Ahora, por el tema, por ejemplo, por la lluvia, por infiltración, ¿no se pueden generar como capas por encima de la zona de aguas subterráneas o de la montaña? Sí, pero Por esa agua, filtración. esa agua queda disuelta en el suelo. Sí. Entonces vos lo que encontrás es humedad en el suelo, no encontrás agua limpia. Tierra húmeda, que es lo que le decía recién a José, cuando vos cavas, o vos me estás preguntando un cuerpo de agua. Sí, se pueden encontrar cuerpos de Sí. agua por debajo de la montaña por filtración después de la lluvia, Sí, como se puede formar. en la Concagua, por ejemplo, que ahí salen el agua mineral y tendré para acá, digamos, a eso voy. Sí, se puede formar. De hecho, se forma y ahí sale el agua de vertiente. Claro, Empieza a bajar. bien. Pero siempre el agua va a tender a descender hasta que llegue a la corriente subterránea. Bueno, propiedades del suelo, tenemos propiedades físicas, propiedades químicas. Las propiedades físicas, textura, estructura, consistencia, porosidad, drenaje, profundidad, bueno. Acá están explicadas cada uno. La textura es la proporción en la que se encuentran las partículas minerales. ¿Sí? La estructura es lo que decimos recién, los horizontes del suelo. Ya lo vamos a ver más adelante. La densidad, ¿sí? La densidad es la cantidad de vegetación en función de la cantidad de componentes minerales. Es más denso el suelo si hay más componentes minerales que vegetación y menos denso si hay más vegetación. O sea, lo mismo que decimos recién, más difícil de cavar o más fácil de cavar. La temperatura también está influido eso por el clima y demás, pero hay determinados rangos de temperatura para los diferentes horizontes del suelo y eso hace que un suelo sea más cálido o más frío, dependiendo de esos valores. Y el color que depende de los componentes, sobre todo los componentes químicos y inorgánicos. Los suelos rojos de la zona de Misiones, por el hierro el hierro oxidado. Después en la zona de Catamarca, La Rioja, más cerca de la cordillera, hay suelos que son ricos en aluminio, entonces la tierra se ve como más grisácea. Hacia el sur, creo que son predominantes los sulfatos, entonces el suelo es como más amarillo. No el suelo de la tierra que nosotros vemos en la superficie, sino cuando empiezas a cavar un poco. Okay. Propiedades químicas, capacidad de intercambio, ¿sí? Y ahí viene el humus, la arcilla, la arena y demás. La fertilidad es la cantidad de nutrientes que están presentes en el suelo, eso se mide con una muestra de suelo llevada al laboratorio. pH. Sí, eso nunca lo supe, no sé qué es. O sea, ¿Qué el nivel de acidez, digamos, que tiene el suelo. Si el suelo es ácido o es básico, dependiendo de los componentes químicos que vaya a tener. Claro. Si vos tenés, por ejemplo, suelos con mucho hierro, el hierro por ser un metal va a llevar el pH a una tendencia básica, ¿sí? Y si tenés suelos con azufre o suelos con nitrógeno, como son no metales, lo van a llevar hacia un pH ácido. ¿Sí? También para que tenga basicidad o acidez, el suelo tiene que tener humedad, si no, no se produce eso. Claro. Fíjense que dice, bueno, el pH siempre está en un rango entre 5,5 y 7, o sea, ligeramente ácido. Ligeramente ácido. Por los componentes que hablábamos recién. Por ejemplo, el profe vio el agua como de la pileta, es fácil porque uno le pone unos reactivos químicos, pues, y el suelo es difícil calcular el pH. Es igual, vos tomas una muestra del suelo, le pones agua destilada, lo mezclas, lo disolves y le medís el pH. ¿Y cuál sería un suelo más tipo ácido? ¿Fuera el rango de 7 para arriba, digamos? De 7 para arriba sería básico. Ah, básico. Es ácido para abajo. Ácido para abajo. Del 1 al... El misionero sería el más básico. Claro, del 1 al 6 es ácido, 7 es neutro y de 8 a 14 es básico. Los suelos generalmente contaminados con detergentes suelen ser básicos.
los suelos contaminados con agroquímicos, con metales pesados, suelen tirar hacia el lado del ácido. Entonces, vos, de acuerdo al grado de pH, podés presuponer con qué está contaminado ese suelo. Claro. ¿Sí? Después le tenés que hacer otro análisis. No sé, vamos a un campo y decimos, vamos a este campo lo vamos a usar para siembra de, no sé, de maíz. Vas con el equipito, medís el pH, la humedad, la temperatura, todo. Y si el pH te da fuera de esos rangos, vos podés decir, mira, este campo está contaminado con, no sé, metales pesados. ¿Por qué? Porque el pH de este número me indica que puede estar, entonces hay que hacer un análisis del suelo antes de realizar la siembra, porque si vos sembras en un suelo que está contaminado, los productos que salgan pueden estar contaminados. Si son metales pesados, la soja es un gran absorbente de metales pesados. De hecho, se usa la soja para recuperar suelo, ya lo vamos a ver cerca del final. Pero, ¿qué pasa? Esa recuperación queda en los brotes y en los granos. Entonces vos podés venderle después a la gente brotes de soja con plomo, con arsénico, con cadmio, con metales que son cancerígenos. ¿Ah? Bueno, Sí. características, vimos físicas, químicas y las biológicas. ¿Sí? Las biológicas básicamente están dadas por la capacidad del suelo para proporcionar un lugar óptimo para la vida. O sea, si el suelo tiene muchos hongos, muchas bacterias, mucha vegetación, muchos animales que viven debajo de la superficie del suelo, se le llama fauna edáfica. Edáfica. Si vos metes una pala, la levantas así y desarmas todo y ves lombrices, gusanitos, bichito, bonito, todo eso, es porque el suelo es muy rico en nutrientes. Claro. En cambio, si vos cavas y levantas y no hay ningún animal, es porque el suelo está pésimo en nutrientes. Sí. Bueno, el pH es un indicador de eso. Si el pH está por debajo de los 5,5, es casi imposible que encuentres bichos, que encuentres animales. Y creo que por encima del 9 también. No existe, no puede vivir esa microfauna en esas condiciones. Uy, entonces, allá de que el suelo es bueno. las hormigas. Yo, por ejemplo, en el fondo de mi casa tengo una compostera. La hice a lo croto, pero me salió muy buena, un pozo. Sí. Le puse 4 bloques de cemento y una tapa de madera. Y yo ahí tiro todos los desechos orgánicos. Yo voy y cavo, o sea, muevo un poco los desechos orgánicos y cavo con una pala y saco tierra. Y hay de todo, pero hay principalmente hormigas. Hormigas, las negritas chiquititas, está lleno. Entonces voy a decir, y muchas lombrices. Lombrices que quieren ir a pescar, que pasen por mi casa, las lombrices gordas, así rojas, que te dan ganas de decir, se las ven mandando una para que hagan hamburguesa, claro, está igual. Entonces vos ahí te das cuenta de que, y bueno, ese suelo justamente está con condiciones de muy buena humedad, sin exposición al sol y con muchísimos nutrientes. Entonces, obviamente va a explotar de vida, digamos. En cambio, no sé, en otra parte del patio donde ni siquiera crece el pasto, vos podés cavar 1 metro si querés de profundidad y capaz que no encuentres nada. Bueno, el pH, como dice ahí, disminuye el número de bacterias. El número de bacterias se mide, se puede medir con técnicas de microscopio. Lo mismo que decíamos recién, muestra del suelo, se la diluye en agua, se la pasa a un portaobjeto, se lo lleva al microscopio y en el microscopio se cuenta la cantidad de bacterias. O por reacciones químicas de coloración, de tinción o por alguna reacción química de colonia de bacterias. No sé si vieron cuando se hacen los experimentos que se usan las placas esas que son mortales. Sí. Se hace el cultivo de bacterias y se ve cómo crecen las bacterias. Sí. Bueno, eso también vos agarras, diluís en agua, sacas una muestra de suelo, la pones en una placa de Petri con agar, se llama eso, esa gelatina se llama agar, y la dejas un par de días y ves si se cubre todo es porque había muchas bacterias, si se cubre poco es porque no había tanta cantidad.
Entonces ahí se determina el porcentaje de bacterias. Yo pensé que lo contaban y estadísticamente decían, bueno, en esta región hay tantos microorganismos, se lo multiplica por un número, un coeficiente y Vos la dejas pasar un tiempo y medís la superficie cubierta por la colonia de bacterias y la superficie que no. Y ahí determina el porcentaje de bacterias en base a... O por microscopio también. Se hace conteo. Pasa que por ahí si hay mucha densidad de bacterias es muy difícil hacer el conteo. Vos estás mirando en un círculo así con el microscopio y por ahí tenés que contar Es miles de más fácil, millones. 500 bacterias. es más fácil contar ¿Cómo las contas? la superficie cubierta y no y listo. Que en cambio con la placa de agar voy a agarrar, medís La placa. la placa, decir, bueno, tiene este diámetro, saco la superficie, más o menos calculo el porcentaje que está cubierto del porcentaje. Claro. O sea, yo digo más o menos, pero en laboratorio no se hace más o menos, se hace preciso. Bueno, o también por aumento de peso, Mira vos, qué bien. pero eso es mucho más específico de ciertas bacterias. Bueno, criterios para clasificar los suelos, ya dijimos la composición química, el color. El color es una regla general para determinar el tipo de suelo. Suelos oscuros son más fértiles, suelos más claros menos fértiles. Y los amarillentos son intermedios. Puede haber variaciones con eso, porque por ejemplo, repetimos, en Misiones el suelo generalmente es rojizo oscuro, y hay partes donde el suelo es re poco fértil, pero tiene color rojizo. Entonces varía muy poco el color porque tiene una gran influencia de los óxidos de hierro. La profundidad no la profundidad del suelo, sino la profundidad de los horizontes. Vos tenés el horizonte cero, que es el de materia orgánica, y después tenés el de arcilla, de arena y de roca. Si vos sacás las medidas de cada uno de esos, podés determinar el tipo de suelo de acuerdo. Que hay un grafiquito, yo se los voy a mostrar más adelante. La textura, ¿sí? Si vos tenés arena que es lo más grueso, digamos, del suelo. Si tenés limo, que es el intermedio. Si tenés arcilla, que es el suelo que se te pega en las manos. Sí. Eso se mide con un tamiz y va a determinar la textura del suelo. Sacas una porción de suelo, la pesas, te vas a tamices de diferentes graduaciones, tamizas el suelo y vas pesando lo que te va quedando en cada tamiz y determinas la textura del suelo. Tiene, por ejemplo, 60% de arcilla, 20% de arena y 20% de limo. Entonces decimos un suelo arcilloso. O es un suelo arenoso, o es un suelo limoso, o es un suelo mixto. Y la estructura, ¿sí? Dice ahí, se define como el estado de agregación de las partículas de componentes minerales u orgánicos. Entonces, vos ahí ves si retiene agua, si es permeable, si es impermeable. Eso se mide, por ejemplo, con una técnica que es muy simple. Le tiras un vaso con agua y contás en el tiempo que tarda en desaparecer el agua. Y eso te da la permeabilidad del suelo. Si es un suelo arcilloso, el agua va a quedar arriba y va a tardar muchísimo tiempo en penetrar. Y si es un suelo arenoso, apenas vos tires el agua va a desaparecer. Y si es un suelo intermedio, bueno, ahí abajo dice estabilidad estructural. La resistencia a los granos a disgregarse. ¿Qué significa eso? Vos agarras una masa de suelo y le empezás a romper. Si es más difícil de romper, en realidad no se rompe con las manos, sino que viene un aparatito para medir la estabilidad estructural del suelo. Si se desgrana fácilmente, porque proviene de un suelo arenoso, y si tarda más en desgranarse, es porque proviene de un suelo arcilloso. Bueno, y acá está lo que les decía recién. Arena, limo y arcilla, más o menos ese esquema, y ese es el cuadrito que se utiliza. Fíjense, los tamaños de las partículas, entre 2 y 0,5 milímetros se denomina arenoso, entre 0,5 y 0,002 limo, en realidad es 0,5, no 0,05 ahí tiene un 0 y menor a 0,002 milímetros la partícula es suelo arcilloso. Y el del medio se denomina suelo franco o suelo mixto,
que es cuando tiene componentes de los tres polígonos. La arcilla es como una arena, digamos, que es la que se usa para hacer La escultura es una arena, seca es como harina. Y cuando se moja, queda como ese barro pegajoso que no te lo podés sacar, como si fuera una masa hecha para hacer ¿Se pan. acuerda ese Y eso material? geológicamente, que, ¿cómo es, profesor? Como que ya es así o es por la degradación que ha tenido? No, solo. Vos imaginate que vos partís de una roca. A la roca la rompes. Sí. La rompes, llegas a arena. Si vos la arena la seguís rompiendo, vas a llegar a la estructura que se conoce como limo. Limo. Y si ese limo lo seguís, imagínate en un mortero y lo vas picando, va a llegar un punto que va a tener polvo. Y ese Esa es la arcilla. Que ese polvo, cuando vos lo mojas, se transforma en una pasta. Creo que viene de los feldespatos. En realidad viene de todos los suelos. Los suelos con feldespato tienen más proporción de arcilla que de los otros, porque el feldespato se degrada mucho más, entonces se hace más polvo. Bueno, los sulfatos también. ¿Vieron la barra de azufre que viene para Sí, la claro. contractura? Bueno, eso es de suelo con sulfato. O sea, no es que el suelo, es mineral sulfato. Si vos a eso, fíjate que la barra esa se rompe y termina siendo polvo, como la tiza, que tiene Tal cual. calcio, bueno, todo eso minerales es más probable que tengan mucha mayor composición de suelo arcilloso que de los otros, porque incluso se terminan disolviendo en el agua y genera como ese barro o esa pasta. Bueno, la importancia de la textura en el suelo, más que nada para la agricultura y también mucho para lo que les decía recién de las urbanizaciones. Si vos tenés un suelo predominantemente arenoso, es muy difícil que puedas hacer una construcción, sobre todo de edificios. Porque si el suelo abajo es débil, o sea, se mueve como sería la arena, bueno, le podés clavar una construcción alta, digamos, porque se va a terminar cediendo. No decirle lo árabe, Bueno, eso tiene su arquitectura que está hecha Diseñada para ese tipo de suelo. diseñada para ese tipo de suelo. O sea, los edificios que están construidos en la zona del desierto. Tiene como 100 metros para abajo Sí, y hasta incluso se mueven con el mismo, cuando va cediendo el piso, los edificios también ceden, pero van acompañando lo que cede el suelo y el edificio es como si se mantuviera intacto y capaz que no sé, o bajó un poco o subió un poco o lo que sea, o se movió un poquito y el edificio sigue como está porque es toda una estructura que es una sola estructura, no es como acá que hacemos los cimientos, después el cimiento le ponemos la pared, después le ponemos la columna, no, allá hacen todo junto de una, es como se está construyendo en el primer mundo, en Estados Unidos, las construcciones son de una sola pieza. Ya no viene más por parte que hago la platea, que hago el cimiento, que después pongo la pared, que después pongo el techo. Acá vienen y te clavan columnas o te clavan paredes que ya vienen premoldeadas y chao, eso no se va a mover, ¿no? En teoría no se debería mover, no se debería romper, salvo no sé, que un terremoto zarpado y lo destruya, pero si no, no debería pasar. Lo que tiene de bueno los suelos arenosos, que por ejemplo un terremoto no te mueve la construcción, porque al tener esa capacidad tan plástica el suelo, lo absorbe el terremoto. No lo siente. En cambio, si el suelo es bien compacto, cualquier movimiento del suelo se traslada directamente a lo que tenés arriba. Lo mismo pasa en lugares así como que son que han tenido cimientos o en principio han sido islotes de agua o pantanosos, como por ejemplo Venecia, que la disposición de los postes sobre un terreno que se mueve constantemente ha tenido que ser de tal forma de que acompañe el movimiento de la edificación a lo largo del tiempo. Es más, creo que tiene más de 1000 años la construcción, del 450 y algo. Bueno, la Torre de Pisa es un ejemplo de una construcción que se hizo sobre un suelo no firme y se hizo una construcción no adecuada para ese suelo. Hicieron la torre, el suelo cedió y la torre se inclinó y quedó ahí. Y si el suelo vuelve a ceder, la torre se va a seguir inclinando. Lo que tiene de bueno es que no se partió. Esa construcción no se. Quizá la inclinación que tiene no es
lo suficiente como para que se pare. quiere. Capaz que de acá 100, 200, 300 años se inclina un poco más y se cae la mitad de la torre, no lo vamos a ver nunca eso. Y calculo que lo deben tener recontra. Ya está medido. Deben tener todas las predicciones para decir, bueno, si se inclina medio grado más, tenemos que hacer tal y tal cosa para que no se rompa. O ya lo tienen hecho, no sé, desconozco, pero bueno. La torre de Pisa viene de un error en la determinación del tipo de suelo donde la iban a hacer. Y quedó como un monumento que va a visitar todo el mundo. Bueno, acá les habla de la importancia que tiene la textura del suelo, la agricultura, la huerta, la fase gaseosa, cuál es lo importante, ¿sí? Donde hay más suelo con mayor proporción de arena, va a haber más componentes gaseosos que en los suelos arcillosos. Los suelos arcillosos prácticamente no tienen nada. Ahí tienen de vuelta una foto. Si lo ven después en su compu, se ve mejor que lo que se ve ahí. Yo lo estoy viendo re bien acá. La foto, los cuadraditos de abajo, se nota bien lo que es la arcilla, la arena y el limo. Y acá lo que decíamos recién del perfil de suelo. ¿Sí? En la descripción de los horizontes, vos vas a tener el horizonte cero, que es la parte de materia orgánica y la superficie donde está la cubierta vegetal, que eso no se cuenta desde la altura de la vegetación, sino se cuenta desde el suelo firme hacia abajo. O sea, donde vos apoyas el pie, y ahí empiezas a medir hacia abajo. Y ahí tienen los diferentes horizontes. ¿Sí? Fíjense, dentro de la capa A está el 0, no importa ese 0, 0, 0, le vamos a llamar 0 sobre, que son las hojas y los residuos orgánicos sin descomponer. O sea, imagínense un bosque en otoño, todas las hojas que se cayeron, todo eso que es ahí donde se generan las condiciones de humedad y demás, es el horizonte 0, junto con, ¿sí?, los residuos parcialmente descompuestos. Eso suele tener siempre pocos centímetros de profundidad. Hasta 30, 40 centímetros es lo que puede llegar, salvo que tengas una compostera como tengo yo, que es mucho más profundo, pero si no, es una capa que más de este tamaño no va a tener. Después sigue el horizonte A, que es el color oscuro porque está compuesto de materia orgánica, ¿sí? Que ese es la que se llama tierra negra, el humus. Y después dice, bueno, un poco más claro por el lavado, porque si a ese humus llueve, el agua se infiltra, toda esa materia orgánica se la va llevando hacia abajo. Entonces fíjense que se va aclarando a medida, como que se va lavando el suelo a medida. Pasa que la primera capa, que es la que diríamos, con esa lógica debería ser la más clara, es la que está constantemente teniendo renovación de materia orgánica, por eso permanece oscura. O si quieren lo pensamos al revés. Como abajo es lo más claro, porque es el color de la roca, de la piedra, y arriba lo más oscuro, a medida que pasa el agua va tiñendo todos los otros horizontes, marrón oscuro, marrón claro, grisecito, más clarito, hasta que llega al blanco. Bueno, el horizonte B, ¿sí?, es todas las sustancias lavadas que provienen del horizonte A, y ahí ya tenemos arcilla y arena. En el horizonte A también tenemos arcilla y arena, y a partir del C ya empezamos a encontrar fragmentos de roca, ¿sí? Meteorización de la roca madre. Y el último, el D, es la roca madre. Cuando ya no se puede excavar más, es que estamos llegando al final del horizonte C y entrando en el horizonte D. El horizonte D es prácticamente imposible de excavar, digamos, de romper. Salvo que venga con los taladros gigantes que usan las petroleras. Un fracking. Exactamente. Incluso con eso es imposible o no imposible, pero es muy difícil de cavar. Sí, no sé si vieron alguna vez imágenes de eso, que sale la mecha, pero destruida. Bueno, se utiliza mucha agua para que no se caliente tanto, y así todo. También depende de la composición de la roca, lo que hablábamos recién. Si tenemos rocas que tienen composición alta en calcio, en feldspato, en azufre,
va a ser mucho más blanda, más fácil de romper. En cambio, si tenemos Mucho hierro. mucho aluminio, va a ser mucho más dura, o sea, más difícil de romper. Bueno, acá no es, la idea no es que ustedes aprendan de memoria que es eso, sí que sepan que el horizonte 0, materia orgánica, el horizonte A, arena, arcilla, limo, con cierto grado de contenido de materia orgánica. El horizonte C, los fragmentos de roca madre y el de la roca madre. Bueno, y acá tenemos las principales causas del deterioro de los suelos. El cambio climático, porque acuérdense que los factores principales de la formación de los suelos eran el clima, la humedad, la precipitación, la temperatura. Entonces, si nosotros tenemos un suelo que es de tal forma y se produce un cambio climático, y acá traten de pensarlo así, la formación de los suelos lleva millones de años y el cambio climático es mucho menos tiempo. Entonces, la disminución de las precipitaciones o el aumento de las precipitaciones de las lluvias anuales puede causar que se modifique o que se deteriore un suelo o que se cambie la forma de un suelo por otro suelo. ¿Sí? Por ejemplo, el suelo de lo que era la región pampeana argentina hace 100 años era de una forma, y con todo lo esto que acarrea el cambio climático, fíjense que ahora es casi toda zona árida, cuando antes teníamos zona húmeda. Bueno, va a cambiar el suelo. Si a eso después le sumamos el uso que se le dio al suelo, es un cambio mucho más abrupto, pero el cambio ya venía por lo que generó el cambio climático. La contaminación ambiental, la disminución de la biodiversidad y los cambios en el uso. Si yo tengo, por ejemplo, como veíamos en una de las imágenes al principio, un bosque con árboles, con raíces profundas, con cambio de materia orgánica, yo voy a tener lo que se conoce como un suelo muy rico en nutrientes, un suelo con los horizontes bien marcados, un buen suelo. Si yo talo todos esos árboles y convierto ese bosque en un campo de siembra de lo que sea, como va a disminuir el largo de las raíces, se va a hacer mucho menos permeable el suelo, va a pasar menos agua, entonces toda la materia orgánica que estaba en la parte profunda se va a ir degradando, se va a ir perdiendo, y eso hace que los suelos se vuelvan más pobres en materia orgánica, con menos proporción de microorganismos, menos fauna, y eso, el suelo se va muriendo y se termina convirtiendo en un suelo árido. El suelo árido, cuando se transforma en 100% árido, es casi imposible revertirlo. Por más que vos después le metas materia orgánica, le metas fertilizante, como se hace en los campos, ese suelo se llegó árido de la nada. Sí. Y sumale que si encima lo volvés impermeable, no hay forma de que el agua arrastre en los campos donde se hace producción agropecuaria. Los suelos se deterioran tanto porque al quitarle la vegetación, el suelo se hace más compacto, deja de tener esas raíces que al hacerse más compacto, el agua no penetra, entonces vos le agregás fertilizante, y ese fertilizante solamente actúa en una capa así de suelo, que es lo que el productor agropecuario necesita para que su planta de maíz, trigo, soja, lo que sea, crezca. Después vos lo sacas de eso, viene una lluvia, y la lluvia arrastra todo eso y se lo lleva a la fuente de agua más cercana, un río, un lago o al suelo que le continúa. Claro, por eso realmente los locos hacen mucho tratamiento en el suelo que no pasan esas cosas. Sí, bueno, ese tratamiento en el suelo le sirve solamente durante los 3, 4, 5 años que hagan siembra y cosecha del suelo. Y después el suelo queda muerto. Te puede llegar a crecer un par de yuyos, un par de cardos, aunque así respeten la cosecha como corresponde a hacerlo. La rotación de cultivo, la rotación de cultivo es una técnica que permite que el suelo rinda más. Pero al suelo lo termina destruyendo porque vos le sacaste toda esa cobertura de bosque con los estratos de bosque que tenía y se la cambiaste por algo totalmente homogéneo, donde le sacas toda la fauna, la microfauna, le sacas toda la componente microclimático, la excavación por parte de las raíces,
los árboles en el suelo son una ruta del agua para llegar a la profundidad del suelo. Y encima, cuando llueve, como no tiene esa capa de cubierta vegetal arriba, el suelo se hace más compacto. Imagínate que es un suelo, al vos lo vas pisando todos los días. En algún momento el suelo deja de penetrar el agua y ahí lo perdés. Por eso cada vez en los campos se hace más el trabajo del ralado, que es el de llevar los discos esos y romper el suelo, porque el suelo arriba en la superficie está tan compacto que vos lo regas y el agua no penetra. Entonces hay que romper todo el suelo, tirar fertilizante, tirar semillas, esperar que crezca y cuando vos lo cosechas, lo pelaste de nuevo. Entonces entre el viento y la lluvia te lo volvieron a compactar y después lo tenés que volver a romper. Y eso, el suelo, digamos, se la aguanta un poquito. Se lo hace 2 o 3 veces y el suelo no resiste más. Y abajo te queda todo suelo infértil, todo suelo pobre. ¿Y eso lo podés revertir o tenés que esperar mucho tiempo? Se puede, la forma de revertirlo eso es permitiendo el desarrollo de los bosques. El desarrollo de los bosques tarda, y no es plantar árboles, que es lo que se fomenta desde la dirigencia política a nivel mundial. No es solamente plantar árboles, no. El bosque tiene que hacer un trabajo de una sucesión, ¿sí? Que es el crecimiento propio del bosque. Vos tenés un parque de bosque que en algunos países que le dan un poco más de bola a esto, te obligan a que por tantas hectáreas de campo vos tengas tantas hectáreas de bosque nativo y lo tenés que dejar ahí. ¿Qué es lo que se hacía antes? Vos por ahí pasabas por la ruta y veías en el medio del bosque 3 o 4 árboles. En realidad el productor lo hace a eso para que la gente se quede ahí, los que trabajan bajo la sombra, para tener los animales bajo la sombra y para nada más. Y en cuanto pueden, te lo sacan a ellos, te siembran un poquito más y ganan un poquito más de plata. Lo que se suele hacer en los lugares donde se le da bola esto es, por ejemplo, vos tenés 500 hectáreas y ahora te dicen, bueno, de las 500 hectáreas, 50 tenés que dejar bosque. Entonces, ¿qué hacen? Dejan en un costadito esas 50, siembran todo eso. Al año siguiente, vos lo que podés hacer es sacarle, supongamos, 50 metros por 50 metros, no importa que no dé las 50 hectáreas. Vos lo que podés hacer es sacarle 10 metros a lo que dejaste el año pasado, lo cortás, lo sembras y le das 10 metros por este lado. Y así como que lo vas corriendo. Si lo haces año a año, lo terminás de liquidar en 3 años y si te bota todo. Pero si le das un poco más de tiempo, el mismo bosque, digamos, se va corriendo y te va manteniendo, y a eso súmale que haces rotación de cultivo, que decir, bueno, si tengo 500 hectáreas, este año siembro 300 y el año que viene siembro 200 y al otro año siembro 100, pero de las que no sembré acá, y más o menos lo vas regulando de esa forma, el suelo te rinde muchísimo más, y hasta está comprobado que sembrando menos hectáreas obtenés más rindex que el que obtiene uno que lo siembra completo, siguiendo con todo esto así. Sí, digamos, haciendo claro, una siembra responsable, por así decirlo. Porque el grano de soja es mucho más grande, porque los granos de maíz son más grandes, porque las plantas de trigo te dan más trigo. Vos pasas por los campos que están sembrados acá y ves por ahí que por cada planta de maíz tenés 2 choclos. Cuando la planta de maíz tendría que tener 15, 20 choclos por planta. ¿Por qué tener 2 choclos? Y porque la plantita esa, el suelo no le permite generar más que esos 2 choclos. Entonces, como le rinde menos, ese es el rindex del campo. Como le da menos rendimiento, el productor que quiere ganar más plata siembra más. Y siembra más pensando que sembrando más le va a dar más plata, pero al año siguiente esa planta en vez de darle 2 choclos le va a dar 1 y entonces está ganando la mitad. Si vos el suelo lo mantenés en condiciones ricas de fertilidad, capaz que sembrando la mitad de lo que sembraba esa persona, tus plantas en vez de darte 2 choclos te dieron 8 y ganaste mucho más en producción de maíz que el otro que ganó. Pasa que en la
Estás muriendo. En Argentina estamos produciendo té. No, cierro loco para escucharte. No, No, porque estoy súper desconcentrado, entonces cierro loco y te escucho. cómprate los lentes de Homero. Claro. Tira un rompió. Aquí en Argentina y en los países subdesarrollados, generalmente la gente no tiene visión al futuro. No Todo digas. vemos que no. Imagínate en Argentina, con los gobiernos que tenemos, ¿qué vas a proyectar vos a 20 años, 30 años? Si vos tenés un campo, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo vas a exprimir hasta sacarle hasta el último centavo, y después de que lo exprimiste y le sacaste hasta el último centavo, que ya no te sirve más, lo loteas, lo vendes y ya te fuiste con tu bolso con plata. Que eso es lo que han hecho en los últimos 30 Es lo años. que se hizo en Argentina desde hace 100 años. Sí. ¿Sí? En otros países donde está recontra regulado y prohibido eso, los productores agropecuarios ya tienen, te podría asegurar que tienen hasta calculado y pensado lo que van a producir los nietos de ellos en su campo. Entonces proyectan a 60, 70, 100 años. Vos tenés un campo, vas a pedir permiso para producir y a vos te dicen, mira, este campo con estas condiciones te hacen estudio del suelo o los acevotos, con estas condiciones, tiene capacidad para sostener estas clases de cultivo bajo estas condiciones, con estos fertilizantes, con estos plaguicidas que se usan también en todo el mundo. Eso no es que en el otro lado del hemisferio son la madre Teresa y nosotros somos el de, no sé, Judas. En todos lados se usan. Pero ¿qué pasa? A vos te dicen, podés hacer esto y esto, y vos tenés que, haciendo esto y esto, te volvés millonario. Entonces, no hace falta que vos devastes toda una región y te lleves la plata y te mudes a, no sé, a Miami a disfrutar de tu plata. Lo tenés ahí en campo, le haces esto, le haces lo otro, todos los años le vas cambiando, le aplicas nuevas tecnologías, y el propio gobierno te dice, mira, vos aportaste a la preservación de la zona roja, de los bosques nativos, de qué sé yo, el año que viene no me pagas impuestos. Y el tipo tiene un campo de 1000 hectáreas, 2000, 20.000 hectáreas, y dice, no tengo que pagar impuestos. Una fortuna de plata. Que acá no ocurre. Primero que acá no ocurre porque son los mismos políticos los que te chorean por claro. fisco. No hay política para eso. Son terribles. Te chorean primero con los impuestos. No te van a decir que no le paguen los impuestos porque de ahí sale la campaña política de ellos. Entonces no te lo van a decir. Y sacando eso, que sería magnífico que a vos te redujeran los impuestos, sacando eso, acá vos no tenés previsibilidad. Vos no podés decir, no, yo voy a proyectar que de acá a 50 años voy a tener un campo, un rosedal para vender flores a la florería. Porque vos sabés que de acá a 50 años te comieron con los impuestos, se te metieron 3 negros y te usurparon el campo. El del campo de al lado te descuidaste un día y te corrió el alambrado 20 metros. O te manda las vacas, te abre el alambrado y te manda las vacas a tu campo que vos lo estabas cuidando y te lo pisotearon todo y en cuanto te hiciste das cuenta de decir, no. Eso han hecho en campo. Lo uso al campo durante 5 años, lo destruyo.